Ali, soy Mirsha y estás en mi canal de libro. Bueno, esta vez quise tomar en cuenta una dinámica un poquito distinta. Tal vez, no lo sé. Quiero hablar sobre los libros que cambiaron mi adolescencia, que se volvieron importantes en mi adolescencia. Quizá algunos ya no lo son tanto en mi juventud adulta, pero sí puedo decir que hay muchos que todavía digo, wow. Quiero empezar inaugurando este video con mi primer libro que leí, que me hizo entrar a este mundo de la lectura, el que fue un parteaguas para mí a los 13 años. Estoy hablando de Correr o Morir, de James Dashner. Este libro fue el primerito que leí. En casi toda mi vida había leído ya otros que eran libros escolares, pero que no funcionaron. También de niña traté de leer Luna Nueva de Crepúsculo, pero tampoco. Este fue el libro correcto, el libro que abrió las puertas hacia mí con la lectura. Y la verdad es que le tengo muchísimo cariño a este libro, obviamente, porque de hecho, o sea, ya está viejito, ya vean, todo amarillento. Ya tiene muchos años conmigo, tiene más de 10 años conmigo. De hecho, ya huele al libro viejo, no huele al libro nuevo. Huele al libro viejo, que también es un aroma que me encanta. Justo este libro me lo compraron en mi primera FIL que fui. Yo soy de Guadalajara y pues yo tengo la FIL todos los años a mi disposición sin ningún reproche. Entonces nunca había ido y esa vez recuerdo haber querido ir. Me llevó mi papá y todo esto es una anécdota graciosa porque cuando yo entré a secundaria pues yo no conocía absolutamente a nadie y mis amistades que formé curiosamente leían bastante y una de mis amistades más cercanas justo estaba leyendo Correr o Morir. Me contó de la premisa, me encantó, me fascinó, me llamó muchísimo la atención y dije, quiero ser como ellas, quiero ser parte del club, porque era la única que no estaba leyendo y dije, va, voy a leer. Y le pedí a mi papá que si podía comprármelo y de una vez llevarme a la FIL. Recuerdo que lo encontré, recuerdo perfectamente el stand de BR, ahí estaba. Recuerdo que me costó como 200 pesos. Estamos hablando de un libro que me costó 180 pesos, de hecho. Ya me acordé, me costó 180 pesos este libro. ¿A poco no? Ahorita ha de estar 300, yo creo. Entonces, antes no eran tan caros los libros. Pues curioso, porque al final del día, cuando lo leí, lo terminé en 3 días. Mi familia estaba en shock. Yo no. Por alguna extraña razón no se me hizo raro acabarme un libro en 3 días, pero para mi familia fue como que, ¿cómo que te acabaste un libro en 3 días? Y yo, sí, ¿qué tiene de malo? Y es como que no, o sea, como casi 400 páginas en 3 días, que se me hace muy poco tiempo para acabarse un libro de 400 páginas. Entonces, pero para ellos fue como que, ¿cómo que en 3 días te lo acabaste? ¿Cómo es posible que este libro te lo hayas acabado desde antes? Y pues así, pues dije, pues me gustó, lo terminé de leer porque me estaba gustando mucho. Además de que este libro en particular, el lenguaje que usaban de que Plopus y así, fue mi lenguaje como por 3 años, de que decía Plopus. Otros conceptos que ya no me acuerdo, Larcho. O sea, de que yo fácil me la pasaba diciendo Plopus todo el tiempo. No. Todo un detalle este libro, la verdad. Le tengo muchísimo cariño, por eso lo puse en primer lugar para mostrar. Y quizá no, creo que es una saga que no ha envejecido mal. Creo que es una saga que sigue siendo completamente distópica y que tiene un muy buen argumento. Este libro ya no lo tengo, pero sí lo llegué a tener en su momento cuando era un adolescente y es el libro de Wonder. Aquí voy a estar dejando su portadita. Wonder es un libro que me conmovió mucho. Creo que fue el primer libro que leí como de superación. Yo lo catalogo como superación. En su momento, que llegó a ser muy popular, lo vendían como una historia muy conmovedora, que lo es. No lo dudo en absoluto. Yo disfruté mucho de la lectura. Ahora la recuerdo muy ligera, la recuerdo bastante amena. Se me hacía bastante creativo cómo estaba elaborado el libro. De que tenían la perspectiva del niño, tenían la perspectiva de la hermana, tenían la perspectiva del amigo y tenías todas estas versiones y que cada uno creciera como personaje. Era para mí algo novedoso, algo que dije, órale. Era una niña, o sea, siento que para lo que yo estaba funcionando en ese entonces era la aceptación social, el que la gente que te importa no va a juzgarte. Creo que por esa parte
como adolescente la comprendí perfectamente. Ahorita siento que me daría mucha ternura porque pues ya son diferentes tiempos, ¿saben? Después tenemos una lectura que tampoco tengo el libro en físico. Antes sí, fue un préstamo de biblioteca de la prepa. Yo tenía unos 16, 17 años cuando leí Fahrenheit 451. Yo lo considero un clásico de lectura, tienes que leerlo. A mí me impactó muchísimo en la época en la que estaba leyéndolo porque yo estaba muy metida en los libros. Yo la vivía en biblioteca de la preparatoria. Yo sentía mucho el Dios, ¿qué pasaría si realmente pasáramos este mundo distópico donde están prohibidos los libros? No tarda en hacerse realidad eso. El acceso a conocimientos está haciendo cada vez más difícil, sobre todo en esta época de tecnología. Entonces ya no está tan loco, pero imagínense, un lugar muy importante para mí era la biblioteca porque en ese entonces no conectaba con mis amistades, me sentía muy solita y mi único amigo era la biblioteca. Entonces para mí fue un impacto el leer acerca de cómo no podías tú tener libros porque era ilegal. Ahorita puedo decirte que hay unas cositas que sí digo, está raro este asunto, no lo sé, pero en sí el concepto, la idea para mí me pareció wow, más sobre todo en la época que estaba pasando en mi vida. Les recomiendo Fahrenheit 451, te conmueve y como la sociedad siempre va a haber un prevalecer, siempre va a haber gente que va a tratar de prevalecer las cosas. El siguiente libro es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este es el libro que me introdujo al género realismo mágico, que yo no lo conocía para ese entonces. Yo no había leído nada de realismo mágico, ni siquiera sabía que existía. Cuando leí este libro quedé impactadísima de cómo era el género realismo mágico, que en ese entonces no sabía qué era realismo mágico, ya después me enteré, pero la manera en que escribía las cosas, en el que hacía hiperboles, utilizaba magia, ¿saben? Para dar estos toques a la realidad, fue para mí algo nuevo, algo que me impactó, que dije, wow. Odiamos a Pedro, by the way. No puedo dimensionar con palabras lo que este libro me hizo descubrir, lo que me hizo sentir. Yo, si algún día me hago escritora, créanme que realismo mágico va a ser mi firma definitiva. Como agua para chocolate retrata una sociedad mexicana que está en revolución de la época de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Como agua para chocolate, léanlo, 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 léanlo. No duden en leerlo, lo van a disfrutar muchísimo. Como pueden ver, es una edición de pasta dura. A mí me encanta esta edición. Cuando lo compré ni siquiera sabía de qué trataba. Yo solo vi la portada y yo dije, me encanta, yo lo quiero. Es un libro también ya viejito, ha pasado por mucho. Quiero que sepan que yo no cuido muy bien mis libros, que me he puesto en meta este año tratarlos con más cariño y con más amor, porque de verdad, o sea, de que este llegó a mojarse, se nota ya el paso del tiempo. Me encanta la portada que también tienen sin esto y el fósforo, o sea, que hagan más libros así. Abriendo este tema del realismo mágico, es que no es un libro, es una obra de teatro que a mí la primera vez que lo leí, yo, miren, quedé y es que yo, miren, en la prepa hubo una temporada en la que hubo un curso como tipo de literatura, de escritura, así. Y yo me metí porque pues ociosa y pues a mí me gustaba hacer ese tipo de cosas. Ahí me introdujeron a mi preciosísima, hermosísima reina Elena Garro. Recuerdo que nos presentaron su obra de teatro, se llama Un hogar sólido. Yo quedé... Y desde ahí Elena Garro es mi señora del realismo mágico a todo lo que da. Yo en este canal que es mío, yo nunca voy a dejar de mencionar a Elena Garro. Yo jamás voy a dejar de mencionar su existencia, porque su existencia para mí es muy importante en mi vida día a día. Solo quiero que sepan eso como dato curioso. Fue una introducción todavía más profunda hacia el realismo mágico, porque ella también escribe realismo mágico. Esta obra de teatro que les digo, léanla, no se van a arrepentir, de verdad. Es acerca de una familia, obviamente mexicana, que está conviviendo, pero después empiezas a descubrir unas cosillas y te quedas de que, wow, qué precioso escribe Elena Garro, qué precioso escribe historias, qué imaginación tiene esta reina. Yo no entiendo de dónde
porque después de eso me profundicé con ella, leí La Semana de Colores, que son cuentos. Yo decía, esta mujer, Dios, es mágica. Porque nadie habla de Elena Garro. Y yo sé por qué nadie habla de Elena Garro. Porque el dichoso hombre se encargó de que nadie hablara de ella. Perro. Ahora, quiero que sepan algo. Era una adolescente. Por consecuente, no todos los libros que leí eran lo más profundo de todo el universo. No eran cosas clásicas, ¿no? Entonces, ahora vamos a tocar un libro adolescéntico puedo decir, y estoy hablando de Vampire Academy, que fue un libro que recuerdo haber leído y disfrutado de que por mí me encantaba la pareja protagonista. Yo la disfrutaba mucho, este contacto de que sí, soy tu profesor y así, porque profesor y estudiante, ¿saben? Y cómo disfruté esa historia, la verdad. Yo estaba encantadísima, yo decía a huevo, que viva el amor, que viva, sí. Pero después me enteré que había un montón de libros de Vampire Academy y yo dije, nope, yo no tengo la economía para comprar todos los libros de Vampire Academy, ojalá en esa época. Entonces prefiero comprar otros libros y después, porque también era muy difícil encontrarlos para mí era muy difícil encontrarlos en PDF y esas cosas. Entonces, por buena voluntad dejé Vampire Academy. Yo dije, con esto me quedo, con esto yo soy feliz. Cambió mi vida de romance sobrenatural. Es que yo desde ahí, yo siempre he sido bien rara con lectoras, déjenme decirles. No lo voy a negar lo que soy, no voy a negar lo que soy. De hecho, he evitado leer historias de amor de aliens porque sé que voy a entrar a un lugar al que nunca voy a volver a salir. Yo voy a ir así como clavadista profesional hacia ellos y ya no voy a parar y ahí me voy a quedar, en ese mar me voy a quedar y lo voy a disfrutar muchísimo. Y la verdad es que no quiero ilusionarme con que venga un alien por mí y enamorarme, ¿saben? O sea, ya suficiente tengo con la búsqueda de vampiros y hombres lobos, ahora aliens, no. Vamos con un libro que fue mi primer libro de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad. Este fue mi primerito libro de Jane Austen que leí en la vida. Curioso que no haya leído primero Orgullo y Prejuicio, pero es que es una anécdota graciosa. Yo, un día de ociosa adolescente, a mí me encantan los romances históricos como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad. Entonces, yo estaba aburrida en Netflix sin saber qué ver, hasta que encontré esta película que se llamaba Sentido y Sensibilidad, donde aparecía unos actores que a mí me gustan muchísimo. No recuerdo ahorita sus nombres, pero por ejemplo está Severus Snape de Harry Potter. Estaba también otro actor que me encanta, que sale en muchas comedias románticas. Aquí también voy a dejar una foto. Sale Emma Thompson, que a mí también me encanta Emma Thompson. Y ya como extra, la actriz del Titanic. Era un cast súper poderosísimo. Aparte de que leí la premisa de que eran hermanas, que era una historia basada en Jane Austen, yo dije, hay que darle una oportunidad, que yo para ver películas nuevas soy complicada, soy difícil, me toma tiempo. Yo soy una persona que ve la misma película una y otra vez. Entonces ver una nueva película suponía para mí un esfuerzo muy grande. Entonces la vi y yo quedé de que Jane Austen, basta de crear hombres perfectos, ¿qué te pasa? No. Y dije, me encantó la película y me dio muchísima curiosidad. O sea, yo quedé con muchísimas ganas, ¿saben? Yo quedé con más ganas de saber acerca de ellos. Entonces dije, ¿qué otra manera yo puedo saber más acerca de estos personajes? Y así leyendo el libro. Lo busqué en la biblioteca de mi preparatoria. Gracias a Dios estaba y pude leer el libro. Quiero decir que la película y el libro me fascinan. No hizo que odiara a ninguno ni a otro. Yo disfruté las dos cosas. Sigo disfrutándolas como no tienen ni una idea. Qué buenos recuerdos. Yo disfruté muchísimo leyendo Sensatez y Sensibilidad. Creo que ahora vamos. Creo que vamos con un libro que
para mí me marcó mucho. Yo lloré, yo disfruté. Estoy hablando de Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Laura Gallego en mi adolescencia fue una de mis autoras favoritas de fantasía de la vida adolescéntica. Yo leí muchos libros de Laura Gallego en ese entonces. A mí me parecían bellas sus portadas, me parecían un lujo tener libros de Laura Gallego porque eran muy difíciles que los trajeran aquí a México. Entonces pues nunca pude tener la oportunidad de tener Donde los árboles cantan, lo leí en digital y y ahora que lo analizo, ahora que lo pienso, creo que fue mi entrada a aceptar romances raros, a aceptar parejas raras. Yo tomo todo bien normal por algunas... Bueno, también crecí con Wattpad, crecí con fanfictions, obviamente leí cosas rarísimas en mi adolescencia y por eso a mí no me cuesta tanto trabajo aceptar que haya aliens juntándose con humanos o en este caso árboles. Esta historia a mí me conmovió muchísimo. Yo estaba enamorada de la pareja y también fue mi primer libro que me frustró bastante el final porque no me gustó, o sea, sí y no me gustó el final porque para mí era de que obvio, tiene lógica que esté pasando esto, pero yo quiero que pase esto, yo quisiese que esto no estuviera pasando en este momento. Y la historia es muy bonita. Laura Gallego, yo tengo recuerdo de historias muy bonitas de ella, de los personajes, de cómo construía mundos. ¿Se los recomiendo? No lo sé porque quiero releer Donde los árboles cantan, la verdad. Ya lo leí hace muchísimos años y fue mi libro favorito por mucho tiempo, Quisiera volver a releerlo y ver si solo estaba siendo adolescente o si es un muy buen libro. También como adolescente tuve mis momentos muy snob. En este caso estoy hablando de La insoportable levedad del ser. Fue un libro que me leí por recomendación de una de mis maestras favoritas de español, que había dicho que su libro favorito era ese y yo de que yo quiero leerlo, yo quiero ser como ella, yo quiero ser, porque esa maestra era súper cool, era súper... O sea, de que siempre cargaba con su Starbucks todos los días y así, tú de girl, tú tienes una vibra al 1000%, ahora de 1000, girl, you got it. Entonces, fomentada por la curiosidad, pues leí La insoportable levedad del ser. En su momento puedo decirles que sí tiene muchísimas frases que te ponen a pensar. Ahorita mismo lo recuerdo y digo, solo son personas humanas inmaduras tratando de amar, lo cual es muy ad hoc a la realidad. De casi todo el mundo. Sí me conmovió muchísimo en su momento. Había muchas frases que me ponían a pensar, de que analizar la vida, de que quedaba de que... Es un muy buen libro, sí se lo recomiendo leer. O sea, incluso el título es súper catchy. O bueno, para mí lo es porque no hay cosa más insoportable para mí que la vida. Luego tengo uno de mis primeros libros de romance que leí, Donde el arco iris termina. Para muchos es mejor conocido como Love, Rosie. Lo leí por allá del 2014, 2013, no recuerdo muy bien, pero era para esas épocas que lo leí. Ya había leído de esta autora previamente, Cecilia Ahern. Creo que así se pronuncia. Yo quedé enamoradísima de sus historias. Yo me encantaba cómo escribía y me obsesioné con la autora y empecé a leer todo lo que había sacado, entre esas, Donde termina el arco iris. Que se me hace muy curioso que uno de los dos libros favoritos míos empiecen con Donde los árboles cantan, donde el arco iris termina. Se me hace súper curiosísimo. Y recuerdo que es una historia de amor. Estaba de que... ¡Hey! Ya, suéltense. Ya, vence, perras. Ya basta. Pero yo no soy una persona de desarrollo lento. A mí no me gustan que las cosas pasen de que despacito, vamos. En este libro puedo decir que es así. Pasa de que pero pasan un montón de cosas. Eso sí se los digo, pasa un montón de cosas. O sea, si han visto la película, pues tienen una idea más o menos de todo lo que tienen que pasar. Me gustó muchísimo el final. Se me hizo muy bonito. Se me hizo... A pesar de todo el tiempo que tuve que esperar para que al final estuvieran juntos, valió muchísimo la pena la espera, ¿saben? Para mí fue mi primer libro donde dije, el amor siempre gana, sea tarde o temprano, pero gana. Ahora, si tuviera que elegir un género aparte de realismo mágico, elegiría ciencia ficción. Yo sé que suena muy de...
Boop. O sea, un salto muy... Transgresor. O sea, es un salto muy transgresor. Yo descubrí la ciencia ficción y me gustó muchísimo, inevitablemente. Lo cual es una sorpresa para mí porque venía amando fantasía. Yo me creía la fantasy girl, ¿saben? De estos vibes. Y leí ciencia ficción y fue como que, no. Me gusta la fantasía, la disfruto, pero ciencia ficción, mi top, mi rey, mi todo. Recuerdo que en ese entonces que estaba muy metida en la lectura, yo había visto una película con mi familia que se llama Yo Robot. Y me gustó mucho la historia. Después me enteré que estaba basado en un libro, Yo Robot, de Isaac Asimov. Lo busqué, lo encontré. Creo que ese también lo leí en la biblioteca. No era nada parecido a la película. Yo iba con cierta idea, empecé a leer el libro y dije, un momento, estos son cuentos de ciencia ficción. ¿Qué onda? ¿En qué momento sale el robot? ¿En qué momento sale Will Smith? ¿De qué? Pero quedé igual de fascinada con los cuentos. Yo, miren, me gusta la ciencia ficción. Eso no significa que sea inteligente para entender un montón de cosas de tecnología. No. Entonces, pues digamos que Isaac Asimov es un personaje que tengo entendido que creó las leyes de la robótica. O sea, era un ser de ciencia, de tecnología este señor. O sea, él no escribía por escribir, él sabía qué escribir. Isaac Asimov me hacía sentir tonta, pero conforme pasaba, era de que, tiene lógica, señor, tiene lógica, qué inteligente. A mí no se me hubiera ocurrido esa historia. Yo les recomiendo 100% Yo Robot. Los cuentos están fascinantes. Estos cuentos de cómo el humano se desenvuelve con la tecnología, cómo funcionan en conjunto y cómo es que hay conflictos que pasan lo moral de las reglas de la robótica y de las reglas morales humanas, ¿saben? Entonces está muy interesante. Miren, yo amo a Isaac Asimov. Yo tengo en un pedestal a Isaac Asimov. Hubiera deseado con toda mi vida que siguiera vivo para que pudiera firmarme mi libro de fundación. Pero pues ya está petateado y no puedo hacer nada. Pero quiero que sepan que a mí, Elena Garro, Isaac Asimov, reyes. Un clásico también que leí muchísimo fue Momo. Momo fue uno de mis primeros libros. Yo lo considero existencialista, yo no sé ustedes, pero sí, yo de adolescente cuando lo estaba leyendo sí me ponía a pensar muchas cosas acerca de la vida, acerca del tiempo, que es algo muy recurrente en el libro, el tiempo. Quiero decirles que es una historia muy muy bonita. Si a ti te gusta El Principito, te va a gustar Momo sí o sí, en mi opinión. Pero, y si fallo, pues una disculpa. Puedo decirles que de adolescente lo entendí, lo comprendí, pero no a la magnitud en el que el libro quiere tratar de manejártelo. Ahorita te digo, recuerdo Momo y digo, ya entiendo a qué se referían. Ya entiendo acerca de la importancia del tiempo. Entiendo, yo teniendo actualmente una vida de godín, entiendo lo importante y lo valioso que es el tiempo. Y que yo solo estoy entregando a los hombres grises, ¿sabes? Y ahora lo valoro muchísimo más de lo que lo valoraba un adolescente con todo el tiempo del mundo pichurrienta. Entonces, ahorita ya sí lo pienso y sí me deprimo un poquito de que, sabía que tenían razón, pero ahora lo siento más profundamente en mi corazón, que era muy obvio que esto iba a pasar eventualmente. Entonces, sí. Ahora vamos a hablar de otro libro que... El perfume. ¡Wow! Yo me le estoy pasando bien raro con este libro, pero yo seguía leyendo porque me tenía así de que a la orilla de que, wow, ¿qué está pasando? Yo quiero saber más, yo necesito saber más acerca de este auxilio. Me tenía muy, muy, muy entretenida el libro, la historia. Yo siento que estaba muy existencialista porque de repente era de que leía cosas y me quedaba de que... viendo a la nada, preguntándome, ¿acaso debería de existir? Yo haciéndome las mismas preguntas que se hace el protagonista, no lo sé. Se los recomiendo muchísimo. Miren,
Yo al perfume le tengo una fe ciega para que le guste a cualquier lector, así de huevos. Tengo esta fe enorme en este libro de que a todo mundo le va a gustar. Y espero que sí, porque de verdad es un muy buen libro, transgresor en sus tiempos. Va a seguir haciéndolo porque es una historia que te mantiene ahí. Así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lean el perfume. Léanlo. Quiero cerrar este video con el que sigue siendo uno de mis libros favoritos actualmente. Con el que digo, joya. Joya de libro. Verdaderamente. Estoy hablando del Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss. Este libro cambió mi vida como no tienen ni una idea. Yo, El Nombre del Viento, ¿qué recuerdos tengo del Nombre del Viento? Quiero empezar diciendo que mi primer novio literario que dije, ojalá existieras, ojalá estuvieras aquí enfrente, es Q-O's. Q-O's fue mi primer novio literario y no voy a negar su lugar. El Nombre del Viento tiene un lugar muy especial en mi corazón. Fue la primera fantasía que me dejó así. De que estaba de que wow con este mundo, y después lo que le sucedía a Q-O's era de que ya basta, ya no quiero saber nada más, ya déjalo ser feliz por favor. Y la verdad es que Q-O's. La prosa de Patrick Rothfuss me envuelve como no tienen una idea. Me hace querer estar en ese mundo y casi nunca me pasa nada con los libros de fantasía. Yo estoy de que, sí, ajá. Yeah. Con Patrick Rothfuss era que necesito vivir ahí. Este mundo es fantástico, este mundo tiene sentido, este mundo está bien construido, yo necesito estar ahí, por favor. Y yo tengo algo que decir. Mi parte favorita del Nombre del Viento es el prólogo. Siempre va a ser el prólogo. Yo recuerdo el prólogo y me da chills. Yo recuerdo el prólogo y soy feliz. Me siento deprimida, recuerdo el prólogo del Nombre del Viento. Estoy aburrida sin hacer nada, recuerdo el prólogo del Nombre del Viento y me pongo feliz. Yo, el prólogo del viento y yo somos uno. Él es mi mejor amigo para situaciones difíciles en mi vida. Y no me quejo. Y no importa, lo he leído como 3 veces el prólogo, que es poquito. Y esas 3 veces como si lo hubiera leído por primera vez. Me deja igual de impactada. Me deja... Es que el Nombre del Viento para mí... Quiero hacer una mención honorífica de los siguientes libros. El Juego de Ender. El Guardián entre el Centeno. La Historia Interminable. Belleza del libro, Léanlo. La Historia Interminable está súper preciosísimo. 2 velas para el diablo. The Host, que fue el primer libro que leí de Stephanie Meyer, by the way. Y yo con el triángulo amoroso o cuádruple amoroso, no sé, estaba bien raro. Y Ciudad de Hueso, que fue mis primeros libros de como adolescente distópico, fantasía, y quedé yo de que sí, así es, soy una parabai. Eso, ya no me acuerdo mucho, pero en su momento fueron libros que cambiaron mi adolescencia. Y eso es todo. Eso fue todo lo que puedo decirles de historias que me cambiaron de adolescente. Son bastantes, sí, cambiaron mi vida completamente. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Bye.